Un grito en la noche, el mito de La Llorona. Cae la noche. La leyenda de La Llorona ha sido contada por generaciones, una historia que ha perdurado a través del tiempo, sembrando miedo y respeto en los corazones de quienes la escuchan. La oscuridad se adueña de las calles. En cada rincón, en cada sombra, parece que su presencia se siente, como si estuviera observando, esperando. La noche se convierte en un escenario perfecto para su aparición, un recordatorio de la tragedia que la envuelve. Un escalofrío te recorre la espalda. La sensación de ser observado, de que algo o alguien está cerca, es inconfundible. La Llorona, con su lamento desgarrador, parece estar siempre al acecho, buscando a sus hijos perdidos. Se escucha un lamento, un grito desgarrador que te hiela la sangre. Este lamento, dicen, es el de una madre que ha perdido a sus hijos, una madre que no encuentra consuelo en la eternidad. Su dolor es tan profundo que resuena en la noche, un eco que nunca se desvanece. Es La Llorona, la mujer que llora por sus hijos perdidos. Su historia es una de amor y tragedia, de decisiones desesperadas y consecuencias eternas. Se dice que, en un momento de desesperación, La Llorona ahogó a sus hijos en un río, y ahora está condenada a buscarlos por toda la eternidad. Su leyenda, un eco fantasmal que suena en cada rincón de Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, su historia ha sido adaptada y contada de diferentes maneras, pero siempre con el mismo núcleo de dolor y arrepentimiento. La Llorona es un símbolo de la tristeza y la desesperación que puede consumir a una persona. Su historia, una tragedia que se cuenta de generación en generación. Alrededor de fogatas, en noches oscuras, las familias se reúnen para contar la historia de La Llorona, manteniendo viva la tradición y el respeto por las leyendas de antaño. Es una forma de conectar con el pasado y de enseñar a las nuevas generaciones sobre el poder de las historias. Una advertencia que se les susurra a los niños que se portan mal. No te alejes demasiado, o La Llorona te llevará, dicen los padres, usando la leyenda como una herramienta para mantener a los niños a salvo y obedientes. La figura de La Llorona se convierte en una especie de guardiana, aunque aterradora, de la moral y el buen comportamiento. Un recordatorio constante del poder de nuestras leyendas y la resistencia de la tradición oral. Las historias como la de La Llorona nos muestran cómo las leyendas pueden perdurar a través del tiempo, adaptándose y evolucionando, pero siempre manteniendo su esencia. Son un testimonio de la creatividad y la imaginación humanas, y de cómo usamos las historias para dar sentido al mundo que nos rodea. La Llorona, una figura tan aterradora como trágica, sigue viva en el siglo XXI. En películas, libros y programas de televisión, su historia sigue siendo contada, adaptada a los tiempos modernos, pero siempre con el mismo mensaje de advertencia y tragedia. La Llorona es un recordatorio de que algunas historias nunca mueren, y que el poder de una leyenda puede trascender el tiempo y el espacio. Ecos del pasado. Orígenes de una tragedia. En el vasto y misterioso paisaje de América, donde las sombras de los árboles antiguos se alargan al atardecer, resuenan los ecos de una historia que ha perdurado a través de los siglos. Esta es la historia de La Llorona, una figura envuelta en misterio y dolor, cuyo lamento eterno ha dejado una marca indeleble en la cultura y la memoria colectiva de América Latina. Las raíces de La Llorona se hunden en el pasado antiguo de América, en las ruinas de civilizaciones que alguna vez florecieron. Entre los árboles y la vegetación nativa se encuentran las primeras pistas de su existencia. Estas tierras, ricas en historia y cultura, guardan los secretos de una tragedia que se ha transmitido de generación en generación. Su historia se mezcla con la conquista, la colonia y la resistencia indígena. Durante la llegada de los conquistadores españoles, el choque de culturas y la brutalidad de la conquista dejaron cicatrices profundas en las comunidades indígenas. La Llorona emerge como un símbolo de este dolor, una figura que encarna la resistencia y la lucha por la supervivencia en tiempos de opresión. Algunos la relacionan con la diosa azteca Cihuacóatl, diosa de la fertilidad y la muerte. Cihuacóatl, una de las deidades más veneradas en la mitología azteca, representa la dualidad de la vida y la muerte, la creación y la destrucción. La conexión entre La Llorona y Cihuacóatl sugiere una profunda relación con los ciclos naturales y el destino inevitable de la humanidad. Otros, con las mujeres indígenas que perdieron a sus hijos durante la conquista.
La brutalidad de la conquista no solo destruyó civilizaciones, sino que también desgarró familias y comunidades. Las mujeres indígenas, en particular, sufrieron inmensamente, perdiendo a sus hijos y seres queridos en medio del caos y la violencia. La Llorona en este contexto se convierte en un símbolo de su dolor y su lucha. Sea cual sea su origen, la Llorona representa un trauma colectivo, un dolor profundo e irreparable que se muestra en su llanto eterno. Su figura es un recordatorio constante de las injusticias y el sufrimiento que han marcado la historia de América Latina. Su llanto, que resuena en la noche, es un eco de las voces de aquellos que han sido silenciados y olvidados. Una madre que busca sin descanso a sus hijos, atrapada en un limbo de sufrimiento. La imagen de la Llorona vagando por paisajes desolados, buscando a sus hijos perdidos, es una poderosa metáfora del dolor y la desesperación que sienten aquellos que han perdido a sus seres queridos. Su búsqueda interminable refleja la lucha constante por encontrar justicia y paz en un mundo lleno de injusticias. Su tragedia se convierte en un espejo de las injusticias y la violencia que han marcado la historia de Latinoamérica. Las protestas y manifestaciones que han surgido a lo largo de los años son un testimonio de la lucha continua por los derechos y la dignidad. La Llorona, con su llanto eterno, nos recuerda que el dolor y la resistencia son parte integral de la historia de esta región. Su historia no solo es un relato de sufrimiento, sino también de esperanza y resiliencia, un llamado a no olvidar y a seguir luchando por un futuro mejor. El río de lágrimas, interpretaciones y simbolismo. La Llorona es como un lienzo en blanco en el que cada cultura ha plasmado sus miedos y creencias. En México se le relaciona con la infidelidad, la venganza y el peligro cerca del agua. Su figura se convierte en una advertencia para las mujeres que rompen las reglas sociales. En otros lugares de Latinoamérica, la Llorona representa la culpa, el arrepentimiento y la pérdida. Su llanto es un recordatorio constante de las consecuencias de nuestros actos. Su historia, una advertencia sobre lo frágil que es la vida y lo importante que es la familia. La leyenda de La Llorona ha cruzado fronteras, tanto geográficas como culturales. Esta figura mítica, conocida por su llanto desgarrador, ha encontrado un lugar en el corazón de muchas culturas a lo largo de los siglos. Su historia, aunque originaria de México, ha sido contada y recontada en diferentes formas, adaptándose a las particularidades de cada región. Desde México hasta Argentina, pasando por España y Estados Unidos, su historia se ha adaptado a diferentes lugares. En México, La Llorona es una figura omnipresente en el folclore, una advertencia para los niños y un recordatorio de las tragedias del pasado. En Argentina, su historia se mezcla con las leyendas locales, adquiriendo nuevos matices y significados. En España, su presencia se siente en las historias de fantasmas y en las tradiciones orales que han perdurado a lo largo de los siglos. En Estados Unidos, especialmente en el suroeste, La Llorona ha encontrado un nuevo hogar, resonando con las experiencias de las comunidades latinas. Cada región le ha añadido sus propios elementos, creando una red de versiones que enriquecen el mito original. En algunos lugares, La Llorona es vista como una figura vengativa, mientras que en otros es una madre triste en busca de sus hijos. Estas variaciones no solo reflejan las diferencias culturales, sino también las preocupaciones y esperanzas de las comunidades que las cuentan. Las historias de La Llorona se transmiten de generación en generación, en reuniones familiares, en noches de cuentos alrededor del fuego, y en festivales locales, manteniendo viva la tradición y adaptándola a los tiempos modernos. En el suroeste de Estados Unidos, La Llorona se ha vuelto un símbolo de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, su historia se entrelaza con las narrativas de inmigración y la lucha por la identidad. La frontera, un lugar de encuentro y separación, es el escenario perfecto para la leyenda de La Llorona, una figura que encarna tanto la esperanza como el dolor. Su llanto, escuchado en las noches oscuras, es un recordatorio de las historias no contadas de aquellos que han cruzado la frontera en busca de una vida mejor. Su presencia nos recuerda la historia de la inmigración, la discriminación y la lucha por la identidad. La Llorona, con su dolor eterno, refleja las experiencias de muchas familias que han sido separadas por las políticas de inmigración y las barreras culturales. Su historia es una metáfora poderosa de la lucha por la justicia y la igualdad,
y su llanto es un llamado a la empatía y la comprensión. En las comunidades latinas de Estados Unidos, La Llorona es más que una leyenda. Es un símbolo de resistencia y esperanza. Su llanto, un eco del dolor de las familias separadas y las vidas truncadas por la violencia. La Llorona nos recuerda que detrás de cada historia de inmigración hay una historia de amor, pérdida y sacrificio. Su figura, aunque trágica, es también un símbolo de la resiliencia y la fuerza de las comunidades que continúan luchando por un futuro mejor. A través de sus lágrimas, La Llorona nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias y a encontrar la humanidad en las experiencias compartidas de dolor y esperanza. La Llorona ha encontrado un lugar muy especial en la cultura popular de hoy. Su imagen icónica y su historia trágica la han convertido en un personaje que vemos mucho en el cine y la televisión. Desde películas de terror hasta series, La Llorona ha asustado a nuevas generaciones. Su presencia en la pantalla grande y la chica no se limita solo al terror. También ha aparecido en dramas, comedias e incluso programas para niños, lo que demuestra lo versátil que es el mito y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y públicos.